Buenas noches, estimados participantes de la materia Psicología del Consumidor del Sistema LATAM, correspondiente al mes de abril del 2026. De que nada, quiero pedir mis disculpas sinceras por comenzar justamente media hora posterior a la hora acordada. No obstante, bueno, para nadie es un secreto cómo estamos con el sistema eléctrico en el país y bueno. Esas coyunturas suelen suceder. No obstante, no quiero dejar de cumplir con esta actividad que es importante para todas las partes y que, bueno, agradecemos a la UBA, o a la Universidad Bicentenaria de Aragua por la posibilidad de conversar y de crecer. Realmente la psicología, hoy vamos a tratar poco más de profundizar qué es psicología del consumidor en el contexto actual. Como la psicología perdón, la psicología del consumidor como ciencia interdisciplinaria aplicada. Es una ciencia porque es producto del conocimiento científico, pero es aplicada porque su alcance es primordialmente de índole práctica. En la, ¿Qué es la psicología del consumidor? Es importante eh, deshojar esta margarita en virtud de que se habla mucho de psicología del consumidor. Existen muchas ciencias sociales alrededor de la psicología del consumidor, interrelacionadas con la psicología del consumidor, y es el propio psicólogo que ejerce esta psicología del consumidor, que debe estar bastante claro con respecto a lo que es y el alcance que está asignando. Entonces, podríamos decir que es la que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes de manera analítica y reflexiva. La psicología del consumidor es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres y preferencia en relación con los bienes y servicios que utiliza. Entonces, podemos deducir de aquí, entonces, de la psicología de la primera deducción de realizar que es una explicación de las ciencias psicológicas que enfatiza en el estudio de las conductas de consumo masivo, es decir, de, de productos o bienes que es consumido por la mayoría de la población de manera general. Y eso es lo que significa consumo masivo. Y además, también nos indica que no es solamente el alcance, tiene que ver con patrones, ¿vale? Su manera como tradicionalmente consumen esas personas, esos consumidores que pertenecen a una sociedad determinada, cuáles son sus costumbres específicamente de adquisición, compra, y cuáles son sus preferencias en relación con esos bienes que utiliza. Entonces, no solamente es un estudio per se, sino también ver cuáles son esos patrones particulares que tienen, vamos a decir, los sujetos objetos de estudio. Y hoy en día esta acepción se ha ampliado más
en virtud de que no solamente es estudiar los patrones de consumo en tanto compra o en tanto utiliza, sino también en tanto desecha. Entonces, desde este punto de vista, también se ha complejizado el estudio de la psicología del consumidor. Razones para estudiar el, por qué es obvio. El incremento de la tecnología, del uso de electrónicos, utilización de materiales con minerales que no se degradan con el tiempo, o no solamente minerales, sino de productos hechos por hombre a partir de petróleo o de otros fósiles, eh, ha producido entonces que este, eh, los productos que se hayan elaborado con estas características sean de difícil desecho. Entonces encontramos, por ejemplo, los baterías normales, las baterías de los teléfonos, los electrodos, los diferentes eh, componentes eléctricos de nuestro hogar. ¿Mm? Y entonces, a raíz o se acentuó con la época de aislamiento social, la cuarentena obligada que tuvimos que tener la humanidad, pues se ha creado un ambiente realmente de cuidado hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, y hacia el cuidado de la tierra en general. Y esto ha hecho pues que y se inserte dentro de la psicología del consumidor, entonces, estos estudios referentes a cómo desecha el ser humano los productos que adquiere y consume. De modo pues que encontramos una psicología del consumidor con, con un alcance muchísimo em, alto, más- de mayor longitud, y que requiere, por supuesto, unas investigaciones científicas sociales de una manera rigurosa, de parte de los que ejercemos pues esta profesión y de los que queremos hacer investigación de consumidor. Si analizamos el frío, la psicología del consumidor, nos damos cuenta que realmente detrás de sus objetivos existe una interdisciplinariedad teórica, es decir, no podemos decir de manera exclusiva que la psicología del consumidor parte, se identifica y termina con teorías propias nada más de la psicología y específicas de la conducta del consumidor. No es así. Realmente, para entender y para hacer psicología del consumidor, se necesita trabajar y tocar diferentes disciplinas sociales, científicas sociales, para poderle dar sentido a el objeto de estudio de la psicología del consumidor. Entonces, tenemos entonces que hay que analizar la interdisciplinariedad teórica porque incide en su estudio. Además, estudiar las bases teóricas nuestras, que son complejas y profundas, y verlas desde la aplicabilidad en la psicología. Y luego realmente es que podemos evaluar el impacto en la conducta y en la adquisición de patrones de consumo, vamos a decir, frecuentes, usuales, en fin. Entonces no podemos deslindar, en otras palabras, no podemos desligar
el estudio de la psicología del consumidor, de la interdisciplinariedad social y de el estudio profundo, ¿no? Teoría psicológica y su aplicabilidad en las conductas de consumo y realmente evaluar con objetividad el impacto de lo que significa adquirir, consumir y desechar, como ya lo dijimos, un producto de consumo humano, sobre todo un producto de consumo masivo, es decir, de uso recurrente y frecuente por la masa humana. Sigo escudriñando, investigando, profundizando sobre lo que es psicología del consumidor, sabiendo que hay un conjunto de disciplinas alrededor del estudio de esa conducta o ese comportamiento de conducta que trata la psicología del consumidor, es bueno que deslindemos o cuáles son en su mayoría estas disciplinas sin que sean exhaustivas otras, sin que excluyan a otras disciplinas, pero realmente las disciplinas tres son históricamente 40 y de la administración de cómo consumía las personas después de la Guerra Mundial y de favorecer la incorporación en sus hábitos normales de productos que se estaban empezando a hacer de manera industrializada, llámense alimentos procesados o que ropas de manera más, o textiles en general de manera industrializada. Entonces se le da la habilidad, porque acuérdense que desde el punto de vista de desarrollo de ciencias sociales, la economía es como la ciencia social madre de la cual se parten muchas de las otras ciencias sociales. Y para mí, todo inmediatamente posterior a la guerra, a ella es la que se le encarga desde el punto de vista de política en Europa, en Estados Unidos, de que estudie y vea cómo se penetra, cómo se hacen las necesidades de los consumidores. Que salió una guerra y que, bueno, la industria está presta a ofrecerles bienes o productos industriales para su consumo. Por supuesto, la economía basa sus investigaciones de preferencia, de uso, de estudiar los mercados, los nichos de mercado en datos estadísticos y como ciencia también social, abstracta, eh, matemática. La estadística permite la interpretación de gran información respecto a estas vías propias de la psicología del consumidor, como serían estudios de preferencia de mercado, encuestas a las bocas, seguimiento a boca de mercado, a las salidas de mercado, o en ese momento a, a través de los consumidores en su casa, pero ciertamente la estadística era esa ciencia que aglutinaba la información de grandes cantidades de consumidores para determinar sus preferencias y las posibilidades de innovar o de crear productos ad hoc a la población.
la sociología y la antropología social, no sé qué, estudiaban entonces esas masas, esos grupos sociales diferenciados, esas masas eh, y esos requerimientos desde la cultura humana que podían estar demandándose para ese momento o teniendo prioridades. Y realmente los estudios de sociología y de antropología permitían insertar con mayor, vamos a decir, posibilidad de aserción productos o bienes que realmente satisfacieran las demandas de esas culturas o subculturas o grupos humanos. La publicidad y mercadeo, por su parte, estudiando todo lo que significa la colocación, el estudio de la colocación del producto, las ofertas, en qué plazas se iban a colocar, pues eh, satisfacen la llegada más rápida de esos productos al mercado meta que se propone. Y hasta hoy en día, pues la publicidad y mercadeo se conforma una variable determinante del estudio del comportamiento del consumidor en virtud de que eh, ellos son los que traducen a través de sus campañas de publicidad, su colocación en el mercado, la forma como hacen experimentar al consumidor el requerimiento, la necesidad del bien, lo que hacen que ese producto o ese bien permanezca activo en las necesidades del consumidor. Y por supuesto, para nadie es un secreto, por ejemplo, que hoy en día todo lo que significa las TIC, es decir, todo lo que son las nuevas tecnologías, las digitalizaciones, el uso de sistemas de comunicaciones informáticos, de las redes de Internet, de las redes sociales, permiten pues establecer con mayor rapidez y de una forma más determinante la preferencia del consumidor en tanto experimenta de manera inmediata la satisfacción del producto, sea por aprendizaje social a través de otros, por cercanía en la adquisición del producto, que nos permite tener el producto prácticamente en nuestras manos de manera inmediata, o porque tiene información sobre mi característica, de todas sus características y componentes. De manera que las nuevas tecnologías hoy resultan el comportamiento del consumidor si no recurrimos al estudio también de las nuevas tecnologías y su incidencia. Como ver entonces, existe un compromiso, una playa de profesiones sociales y no tan sociales como numéricas, como la estadística y tecnológicas, como todo lo que son los TIC, incidiendo pues, en todo lo que es el estudio del comportamiento del consumidor y la determinación de preferencias. Desde el punto de vista de ejercicio profesional como psicólogos, particularmente en el estudio de ese consumidor, podemos decir que el psicólogo tiene grandes temas que aportar para estas investigaciones interdisciplinarias que le dan
información a las otras disciplinas para su respectivo formar la decisión. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que temas bien específicos de la psicología para investigar entender al consumidor, tenemos entonces temas de percepción, de motivación, de actitudes y de personalidad. Serían como los temas fundamentales, los cuales trabaja los psicológicos de conductas de consumo, ¿no? Para aportar al resto de la disciplina y para entender desde el punto de vista de la propia psicología cuáles son esas vamos a decir, características específicas del consumidor, hacia dónde se dirige, su preferencia, o cómo llegarle a sus necesidades y cómo desarrollar productos especiales para él. Entonces, estos cuatro temas serían temas de los cuales tenemos que como psicólogo manejar como, vamos a decir, la selectividad conocimiento si es que queremos hacer psicología del consumidor. Todas las teorías de la protección financiera en la conducta del consumidor, la participación de la conducta humana, conocerla, sus determinantes, sus componentes, todo lo que tiene que ver con la formación de actitudes a favor en contra de un objeto cualquiera y los diferentes abordajes que se pueden hacer y la personalidad desde el punto de vista de cómo incide en la toma de decisiones de producto y cómo también se atribuye al producto mismo características de la personalidad del consumidor. De manera que son temas muy interesantes, muy del psicólogo, se profundizado desde el enfoque de conducta de consumo. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la percepción del consumidor, estudiamos todo lo que es sus definiciones, alcance, influencia de los procesos sensoriales, los diferentes tipos de procesos sensoriales, para las diferenciales, cómo influye esto en las conductas de, 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 de consumo, en tanto como de su derecho. Y bueno, y como los cinco sentidos son estimulados, producto determinado, y la interpretación que hace el consumidor al respecto. Entonces encontramos específicamente en temas de percepción del consumidor, se extrapola, se generaliza también las mismas fenómenos sexuales que se distinguen en los procesos naturales de fluido de la percepción, como sería, por ejemplo, el proceso de selección perceptiva, el proceso de exposición selectiva y el proceso de bloqueo perceptual. Nos encontramos así que el sujeto, la persona que consume, tiene la habilidad y potestad de seleccionar cuál es el objeto de consumo que prefiere, de acuerdo a la forma en que organiza e interpreta los estímulos sensoriales que recibe del medio. No solamente la persona es capaz de seleccionar del medio
aquello que le gusta, sino que busca activamente de manera inconsciente o de preconsciente, busca de manera activa cuáles son esos productos o bienes que les interesa y hacia ellos se dirige. Entonces ya no es simplemente que selecciono del medio, sino que busco activamente y me expongo a él. Y también cuando hay algo que me resulta disonante, es decir, que me pueda producir choque en la interpretación, en el proceso de selección o con mis experiencias previas, entonces puedo organizar un bloqueo perceptual. Y desde el punto de vista de la conducta del consumidor, hemos experimentado ese ciclo. No, ese efecto, existen unos factores en la conducta del consumidor, existen unos factores distorsionantes específicos que todo psicólogo consumidor tiene que estar constante, mirar el alcance. Si realmente quiere realizar información de un bien o de un servicio, de su probabilidad de uso por la población determinada o prevenir que decida, es, puesto de distorsionante la percepción de la apariencia. En psicología del consumidor, la apariencia física está bien, aún es un efecto distorsionante. Y por eso es distorsionante, porque es un fenómeno muy recurrente en la cual todo el sujeto tiende, vamos a decir, o se inclina por el producto a adquirirlo, a asumirlo, en virtud de lo que representa para él desde el punto de vista estético. Eh, Esto es bien cultural y es importante y por eso los psicólogos del consumidor se encuentran con esos retos cuando estamos hablando de productos globales que se colocan en todo un mercado del mundo, porque realmente lo que puede ser bonito para una cultura no lo es para otra. Y la apariencia física para el consumidor es una fuerza o constituye una fuerza de gran poder. De hecho, la apariencia física es capaz de bañar con efecto halo, es decir, de producir distorsiones de tendencia como el efecto halo a productos similares. Otro de los elementos que se constituye como una de las variables de la percepción que influye tenemos los estereotipos relacionados con el proceso relativo del conocimiento, donde el individuo convierte información en conocimiento mediante su proceso de relación con sus experiencias previas. El consumidor posee ya imágenes que corresponden al significado de diferentes estímulos. En otras palabras, ya yo vengo sesgada o cargada con un concepto de lo que significa algo, a pesar de que aún no ha sido expuesto para mí. Entonces,
tengo esos estereotipos, esos juicios previos, por ejemplo, el juicio que hacemos de una marca determinada. Eh, por ejemplo, podemos decir, mira, si la marca es Johnson, son buenos los productos. Y entonces yo no he probado, qué sé yo, un tipo de producto Johnson, quizás creo un talco ahora para bebé. Yo no he probado eso, pero pienso que si es bueno, el resto de los productos, las colonias, los champús, los insecticidas, todo lo que hace Johnson es bueno, pues seguramente esto también va a ser bueno. Y esos estereotipos este, se van reforzando con el tiempo, esos juicios previos, hasta que se convierten realmente en elementos hasta inflexibles para mm, tener una apertura previa de lo que significa, de lo que puede significar un cambio, por ejemplo, de imagen o de apariencia de un producto. Yo tengo el estereotipo tan rígido que hasta eso no lo permito. Todos estos son fenómenos interesantes de estudiar desde la psicología del consumidor. Por ahí se dice que no hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión y eso es verdad desde el punto de vista de la percepción. Este, desde el punto de vista de la personalidad, eh, la primera impresión que hacemos sobre un producto tiende a generar una impronta que se generaliza hacia futuros estímulos similares. En el consumo humano también sucede. Y suele suceder que así como arrastramos juicios y estereotipos positivos, también podemos arrastrar con una primera impresión, causar un efecto halo, perdón. Desde el punto de vista de las motivaciones del consumidor, nos encontramos entonces que los logos manejamos diversas teorías aplicables a las conductas de consumo, a las motivaciones de consumo del hombre común, de la persona común en tanto consumidor. Y vemos, por ejemplo, la teoría de Maslow, que es una de las teorías más frecuentemente utilizadas. Sin embargo, también está Alderfer con su planteamiento de teoría de la existencia, teoría de las relaciones y teoría de la conocimiento o de crecimiento realmente, que es muy parecido a la pirámide de Maslow, pero más corto. Y utilizado muchísimo también en psicología del consumidor por ser más concreto. Tenemos las teorías de McClelland, por ejemplo, si adquirimos cosas porque nos gusta sentirnos poderosos, tener poder sobre otro, ascender sobre otro, o porque nos afiliamos a algo porque la familia lo compraba, porque me recuerda a mi pareja, y realmente evaluamos un producto desde el punto de vista de lo que nos da. ¿Ok? Entonces nos encontramos con las actitudes del consumidor, que son juicios a favor o en contra de un producto o servicio generalmente integrado por elementos cognitivos, afectivos y conativos. La experiencia previa y los grupos de pertenencia son variables determinantes en su formación y mantenimiento. Es decir, todos esos criterios que no hacemos en cuanto a un objeto o a un bien que adquiramos en el automercado tiene que ver muchas veces con toda la formación eh, que tenemos desde el punto de vista afectivo, cognitivo y cognitivo para un objeto que nos lleva a tomar una decisión de adquirir o no adquirir. Y eso tiene mucho que ver con esta experiencia previa. Y los grupos de referencia donde pertenecemos.
familiar, características sociodemográficas, si estamos en la edad juvenil, nuestros grupos de intereses adolescentes, si estamos eh, en la juventud plena, como en los grupos de trabajo, si estamos en la adultez o en la adultez mayor, encontramos los grupos en los cuales podemos compartir, influye en nuestras decisiones de consumo. Indudablemente, favorece ese juicio que podamos tener de los finalmente, en nuestra personalidad también influye esos rasgos característicos, esas tendencias innatas o adquiridas que nos determinan como ser humano, que nos caracteriza, nos dice somos introvertidos, extrovertidos, que asumimos riesgos, somos conservadores, que nos tensionamos rápidamente este, o somos más bien relajados y todas estas características pues también las llevamos a, o las prolongamos en nuestra decisión de persona personalidad impulsiva, menos impulsiva, pues también pues eh, tener vamos a decir así, tendencia en el momento de adquirir y realmente a partir de esta clase, esta 40 minutos de charla, dando la importancia a la psicología del consumidor en tanto ciencia de la psicología, en tanto ciencia interdisciplinaria, en tanto todos los contenidos importantes que en la psicología como teoría, conocimiento científico, podemos profundizar, abarcar y estudiar en la conducta de adquisición, consumo y desecho. Entonces, bueno, esto es todo por el momento. Y si la persona que está en la sala tiene alguna pregunta, pues estoy a la orden. Si no, pues eh, eh, dejamos la conversación. Buenas noches, espero que los participantes puedan ver esta clase por video y puedan nutrirse y tener elementos básicos de la psicología del contenido. Buenas noches.